Con el doctor Abel Pérez, médico psiquiatra. Doctor, muy interesante tema, sobre todo dirigida a la familia en este tiempo de pandemia. Fabricio, buenas noches. Fabricio, muy contento como siempre de estar contigo y con todos los que nos siguen. Esta noche quiero estar hablando sobre la repercusión de la familia en la estructuración de los desórdenes emocionales. Precisamente he escogido este tema porque en muchas ocasiones la familia no es consciente de hasta dónde la manera de actuar la familia con relación a los desórdenes emocionales puede favorecer o puede impedir en que un desorden emocional pueda tener una evolución satisfactoria o no. Cuando estamos hablando de la familia, estamos hablando, como siempre, se ha sabido, como una célula fundamental de la sociedad y de donde hoy las personas que llegan a desarrollar un desorden emocional, independientemente de que sean niños, adolescentes o adultos, la familia siempre juega un rol fundamental. En las consultas, cuando trabajo, siempre intento de que la familia esté involucrada en la necesidad que tiene la persona afectada de poder resolver su problema. Hemos visto, por ejemplo, que hay personas incluso de 70 y tantos años, 80 años, que llegan a la consulta con una demencia y el simple hecho de la familia no poder comprender por qué, por ejemplo, la persona que padece una demencia comienza a olvidar las cosas, se puede convertir en un problema. A veces hemos visto, por ejemplo, discusiones entre familiares y pacientes, por ejemplo, que tienen este cuadro clínico de la demencia y uno dice que es martes, el otro dice que es miércoles y la familia no se percata que precisamente el hecho de que tenga una demencia en curso hace que tenga olvidos que puedan ser muy frecuentes, que cada día van a ser mayores y que es una enfermedad degenerativa y que va en progresión, o sea que no se revierte. En este Entonces, caso es fundamental el apoyo de la familia. es vital, es fundamental. Ahí cuando hemos trabajado y hemos concientizado a la familia de cómo se ha estructurado el desorden emocional que tiene su paciente, cuál es el pronóstico, cuál es la función de la familia en tratar de garantizar una mejor calidad de vida, por lo menos el tiempo que le quede de vida al paciente, ha hecho posible que la enfermedad por lo menos pueda pasarse de manera un poco más placentera y un poco más llevadera, tanto para el paciente como para la familia. Ahora bien, están hablando de este tema, Fabricio, yo considero que es muy importante poder conversar de qué papel juega la familia en la prevención de los desórdenes emocionales. Estamos en tiempos donde existen muchas clasificaciones de familias, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que existen clasificaciones como la familia nuclear, que es cuando está compuesta por padres e hijos. Existe también la clasificación de familias ampliadas, que es muy frecuente, donde hay, por ejemplo, más de dos generaciones en un contexto familiar. También está, por ejemplo, la familia reconstituida, que la familia reconstituida es aquella donde, por ejemplo, existe un divorcio, hay otra persona que se une a otro cónyuge y esa persona que se une al otro cónyuge quizás tiene un hijo del otro matrimonio. Entonces, estas características de la familia, de alguna manera, junto con los procesos por las que pasa la familia, como es el ciclo vital de la familia, más todas las crisis paranormativas que vive la familia, son cuestiones que en muchas ocasiones tienen que ver mucho con la estructuración de los desórdenes emocionales. Es importante saber que la primera sociedad con la que se encuentra un niño cuando nace es con la familia. Es decir, que es la familia la que hace que de alguna manera el chico que pueda crecer saludablemente desde el punto de vista de salud mental dependa de ella, o el chico que en un momento determinado pueda llegar a desarrollar una estructura de la personalidad adecuadamente, también depende de la familia, de qué cosa hagamos desde un inicio. Estamos en tiempos, por ejemplo, donde se vive con una dinámica de vida muy fuerte, donde en muchas ocasiones los adultos estamos muy ensimismados en nuestros problemas y nos olvidamos que desde que los niños son pequeños pueden empezar a estructurar síntomas y después convertirse en trastornos bien estructurados que tienen repercusión no solamente en el área personal del niño, sino también en el área familiar, en el área escolar, cuando crecen en el ámbito laboral y también comunitario, ¿no? Porque ya después esto se ve influenciado en el desarrollo de habilidades sociales y cómo ellos van manejando, por ejemplo, las relaciones de amistad, las relaciones de pareja. Ahora, cuando estamos hablando de la familia en estos contextos,
tenemos que tener bien claro que la familia puede desarrollar diferentes ambientes, diferentes contextos, de acuerdo a cómo se encuentre cada miembro de la familia. Cuando uno comienza a estudiar, por ejemplo, la terapia familiar sistémica o la manera en que se desarrollan los sistemas, podemos entender que cuando un individuo de la familia se enferma, el resto también se siente afectado. O cuando cualquiera de los miembros de la familia tiene una afectación, ya sea positiva o negativa, en el resto también sucede lo mismo. Ahora, los ambientes ansiogénicos en la familia. ¿Cuáles son los ambientes ansiogénicos? Donde predomina en la familia siempre una tendencia a la preocupación por diferentes causas, donde siempre se están generando, por ejemplo, conflictos desde el punto de vista económico, conflictos porque en las relaciones interpersonales dentro de los miembros no se dan adecuadamente, hay dificultades en los lazos afectivos, en la comunicación, donde en muchas ocasiones, por ejemplo, puede aparecer, puede que en la familia exista, por ejemplo, alguien que tiene una adicción, ya sea al alcohol o a cualquier otro tipo de drogas, donde aparecen, por ejemplo, infidelidades en las familias, y esto puede generar discusiones continuas, puede comenzar a generar en el niño síntomas de ansiedad. ¿Por qué? Porque los niños comienzan a vivenciar preocupaciones de adultos. Asimismo, como la ansiedad generalmente no se establece sola, no se estructura sola, ya después que un niño comienza a sentir síntomas de ansiedad constantemente, y estos síntomas de ansiedad no es como el adulto, que el adulto puede hablar, puede comunicar lo que se siente, generalmente en el niño se manifiesta con agitación psicomotora. El niño en muchas ocasiones, los adultos le llaman la atención y es como si le entrara por un oído lo que se le dice y saliera por el otro. El niño se pone extremadamente intranquilo, puede llegar a presentar, por ejemplo, conductas groseras, puede comenzar a presentar conductas desafiantes o retadoras, y en ocasiones esto el adulto no se da cuenta, pero es el mismo que lo proporciona y es la misma familia la que puede resolver esta situación. Cuando ¿Es mucho más difícil en los niños que en las personas adultas o no? La misma frecuencia. Es más difícil en los niños, sobre todo porque los niños no pueden explicar qué es lo que sienten ni qué es lo que les sucede. Entonces muchas veces el adulto lo que hace es malinterpretar las conductas disruptivas que tienen los niños y generalmente las asocian a malacrianzas. Sin embargo, son niños que ya se están enfermando y los adultos lo que hacen es agravar el desorden emocional por creerse precisamente que son conductas groseras, porque el niño, por ejemplo, es un maleducado o es un niño que no quiere respetar y es un niño que se está enfermando. En el niño también el problema existe porque es un cerebro en maduración y en dependencia de la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño, las manifestaciones van a ser diferentes. Cuando ya el niño, por ejemplo, llegue al área escolar, puede ser que presente dificultades para el aprendizaje, dificultades en las relaciones con los demás coetáneos. Puede ser, por ejemplo, que los profesores den quejas de que el niño no quiere escribir en clases o que está negativista, y lo que hace el adulto generalmente ante la queja es recriminar al niño. Sin embargo, no comienzan a analizar qué es lo que está sucediendo con la familia. Hoy existe un problema grave, Fabricio, con muchas familias, y es que todos los miembros de la familia no colaboran o no contribuyen en familia para que los roles puedan distribuirse de manera más equitativa. Entonces vemos, por ejemplo, que de las 5 funciones básicas que tiene la familia, como es la reproducción, la función económica, la función afectiva, la función de inculcar valores, y también dentro de ellas la función económica, generalmente muchos padres, por ejemplo, consideran que ser padre y establecer la función de padre es proveer económicamente. Entonces tú puedes estar interactuando con una familia en psicoterapia de familia y el padre te puede decir, por ejemplo, pero ellos nunca se pueden quejar de que algo les falta, porque yo soy un padre responsable y a ellos nunca les falta nada, por eso yo trabajo todo el tiempo. Sin embargo, muchas veces lo que necesita el niño, lo que necesita la esposa, no es precisamente la solvencia económica, sino también que se cumplan las otras funciones de la familia, como es la función afectiva, por ejemplo, la función de inculcar valores, el estar presente. Entonces, esto mismo va generando que en muchas ocasiones, cuando el niño va creciendo, se va uniendo, por ejemplo, a adolescentes que tienen otros tipos de pensamiento, otros tipos de conductas, y muchas veces la familia no se percata que cuando existe una desviación en el comportamiento de la adolescencia es porque la familia precisamente no ha estado presente en estos aspectos. Con relación, Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ya la demencia que se presenta el problema, a veces como que lo entendemos que si solamente puede afectar
cuando ya tienen sus años la persona y nos encontramos que no es así. Aquí el rol fundamental de la familia, ¿no? ¿Qué debe ser, cómo actuar, qué pasos dar? Por ejemplo, en el caso de la demencia específicamente, Fabricio, al ser un proceso crónico y degenerativo, la familia debe llegar a tener en cuenta que una vez que se establece la demencia, los comportamientos de la persona afectada no son porque él quiere, sino porque no puede. Es muy difícil para la familia poder ver a una persona que hasta hace un tiempo, por ejemplo, tenía una manera de conducirse y de pronto no se puede confiar nada en él porque se le empiezan a olvidar las cosas. Quizás, por ejemplo, está haciendo algo en la cocina y si antes cocinaba bien, se le empiezan a quemar las comidas o se le empieza, por ejemplo, a quedar prendida la cocina y no se le olvide y quizás toda la familia o parte de los miembros de la familia comienzan a quizás a regañarlo, a llamarle la atención. Y entonces la familia lo primero que tiene que tener en cuenta en el caso de la demencia es que una persona que se olvida, no se olvida porque quiere, sino porque no puede. Que hay muchas cosas que van a suceder donde el paciente prácticamente va a volver a ser niño, ¿sí? Porque el paciente va a empezar con los olvidos transitorios, en el caso, por ejemplo, del Alzheimer, para la memoria reciente, pero después va a ir olvidando la memoria antigua. La confusión que existe muchas veces en el Alzheimer es que el paciente olvida que desayunó o que almorzó o algún recado que le dio quizás algún vecino, pero sin embargo recuerda perfectamente todo lo que sucedía cuando él era niño. Y la familia a veces te dice, pero es que yo veo que no todo a él se le olvida. Él hay cosas que recuerda muy bien, él sabe lo que hace. Entonces es un proceso complejo que junto con la familia hay que sentarse y no solo una vez, muchas veces hay que hacerlo 2, 3 veces para ir monitoreando cómo va surgiendo la evolución de la demencia en este caso. ¿Es Y un es muy importante. factor genético o adquirido, doctor? Puede haber de los dos. La demencia siempre tiene un factor genético asociado importante. O sea, generalmente cuando se ve que hay una historia familiar donde muchos de los familiares que han estado, han tenido en vida, han fallecido con demencia, en la medida que más pasan las generaciones, las probabilidades son más altas de que otros individuos en la familia lo padezcan. Y también existen también, por supuesto, demencia adquirida que tiene que ver mucho también con los patrones, por ejemplo, los estilos de vida, los patrones de alimentación. Sabemos, por ejemplo, que los estilos de vida donde han habido abuso de sustancias psicoactivas como drogas, alcohol, donde ha habido, por ejemplo, mucho consumo de alimentos ricos en azúcares, en todos estos productos que chatarra, por ejemplo, que se venden en los supermercados, como las colas, las comidas rápidas, la ausencia de ejercicio físico, la falta de hacer ejercicio físico, llevar una vida, por ejemplo, extremadamente estresante, muchas veces genera que la demencia tenga un origen más precoz. Entonces, Doctor, tiene de las hay dos. una cosa fundamental que se me ocurre ahorita y que yo aprendo a conocer mi organismo, pero a veces uno se empieza a olvidar. No significa que ya puedo tener la demencia. ¿Cuándo yo puedo identificar que tengo ya el problema? Por ejemplo, los olvidos cuando son transitorios no representan un grave problema. El olvido transitorio es el olvido que estamos haciendo una actividad, pensamos en que tenemos que hacer algo y de pronto se nos olvida que era lo que íbamos a hacer, pero cuando intentamos hacer un esfuerzo por recordar, en poco tiempo después nos acordamos. ¿Por qué comento que no es un grave problema? Porque tenemos que evaluar otras causas que también pueden generar olvidos transitorios. Una de las causas que pueden generar olvidos transitorios, por ejemplo, es el hecho de que estemos sometidos a altos niveles de estrés. Otra de las causas es, por ejemplo, que tengamos trastornos del sueño importantes, donde no logremos tener un sueño reparador y al no tener un sueño reparador, por supuesto, el funcionamiento de día no va a ser igual que cuando logramos descansar. ¿Por qué? Porque los procesos cognitivos van a estar afectados. Van a estar afectados la capacidad, por ejemplo, para concentrarnos, para memorizar, para razonar, para asimilar lo que tenemos que hacer en muchos momentos, sobre todo cuando el trastorno del sueño se va haciendo cada vez más extenso, ¿no? También hay momentos donde quizás tenemos un trastorno de ansiedad y no sabemos que tenemos ese trastorno de ansiedad, o cuando estamos tomando determinados fármacos que pueden producir enlentecimiento psíquico, pueden producir olvidos transitorios. Eso no es un grave problema porque cuando se soluciona la causa que lo está generando, ya los olvidos desaparecen. Incluso es muy importante, Fabricio, y te agradezco que traigas a colación esto,
explicarle por parte del profesional a las personas que pueden tener olvidos transitorios, porque después cuando la persona se empieza a preocupar por el síntoma y por el hecho de que se le están olvidando las cosas a pesar de no ser grave, lo que hace es generarle mucho más ansiedad. Los olvidos que pueden ser preocupantes es cuando te olvidas, pero por más esfuerzo que haces no recuerdas nada. Cuando no recuerdas nada y otras personas tienen que estarte recordando las cosas, sobre todo para la memoria reciente o a veces para la memoria antigua, como sucede en otros tipos de demencias, es importante entonces prestarle atención porque hay que identificar la causa que puede estar generando esta situación, ¿no? Y ya cuando todo estamos... esto, doctor, el médico, el psiquiatra, en este caso usted, ¿qué recomienda a la familia donde hay la problemática? Primeramente, la familia debe estar unida, Fabricio. Nosotros hemos visto y hemos visto ya por experiencia que en muchas ocasiones la familia lleva muchos años juntos y sin embargo, cuando existen situaciones complejas como esta, cuesta trabajo que se pongan de acuerdo. Tenemos que tener en cuenta que un organismo puede envejecer. Tenemos que tener en cuenta que en los momentos que estamos viviendo, aunque hayamos visto una persona en un momento determinado con todas sus capacidades, en un momento determinado puede afectarse y tenemos que estar preparados sobre todo para estar dispuestos a colaborar, para estar dispuestos a ayudar. A veces, por ejemplo, la familia le cuesta mucho trabajo ponerse en el lugar de la persona que está afectada y en algunas ocasiones porque ignora las realidades que tiene el paciente, pero en otras ocasiones porque existe, por ejemplo, resentimiento de muchos años y no se sienten capacitados para poder o dispuestos para poder colaborar. Tener en cuenta que como mismo aparece un problema en la familia, un desorden emocional, debemos estar preparados en la familia también para contribuir a que pueda mejorar. Y algo importante, Fabricio, cuando a veces tenemos, por ejemplo, un adolescente afectado emocionalmente, la familia en muchas ocasiones es la responsable de que el niño, desde que era niño, de todo lo que ha venido desarrollando. Sin embargo, después le cuesta mucho trabajo comprender que si ellos mismos fueron los causantes de este desorden emocional, también deben estar dispuestos a revertir esto. Y de aquí la importancia, Fabricio, de poder trabajar en psicoterapia de familia. En muchas ocasiones cuesta que la mayoría de los miembros de la familia puedan asistir a las consultas y es un estilo de trabajo que nosotros tenemos porque consideramos que la familia hay que salvarla, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, casos donde ha venido un adolescente o algún miembro de la familia y sin embargo, cuando empezamos a trabajar en psicoterapia de la familia, hay una familia completamente deprimida o una familia completamente confundida y hay una persona que está tomando fármacos durante mucho tiempo y sin embargo cuando llegamos a los conflictos más internos de la familia que se empiezan a resolver, hasta el paciente deja de tomar fármacos y todo lo que parecía que no iba a tener solución, tiene solución hasta en 1 o 2 sesiones de trabajo. Entonces, recomendarle a la familia que cuando haya una persona afectada por un desorden emocional, se unan como familia, busquen al especialista. Nosotros los especialistas no estamos para criticar a la familia, no estamos, por ejemplo, para cuestionar a la familia, estamos para colaborar con ellas y para contribuir a que cada día pueda funcionar mejor el paciente con un desorden emocional dentro de sus mismos lazos familiares. Doctor, ya nos despedimos. Hay que recomendar también dónde lo pueden encontrar a usted. Sí, Fabricio, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbisotti y Avenida del Pacífico en el sector Las Palmas. Ahí tenemos el Centro de Atención Integral en Salud Mental para la Familia, Chalón, y los números a los que nos pueden ubicar es al 0994 20 87 57 o 0985 54 07 64. Estaremos siempre gustosos de poderle brindar una atención de manera integral a toda persona que lo necesite. Recordando siempre que salud mental es mucho más que fármacos, mucho más que terapia psicológica, sino viendo al individuo en todo su contexto, biológico, psicológico y psicosocial. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Ha sido el doctor Abel Pérez, distinguido médico psiquiatra, tratando este importante tema, sobre todo dirigido a la familia en este tiempo de pandemia.